Tercer bloque de Ciudadanos se Revela, está con nosotros el periodista y amigo Alejandro Barrio Nuevo. ¿Por qué no decís el amigo y periodista primero? Compañero, ¿Cómo te amigo va, y Luis? periodista. Todavía estoy esperando que levanten esta cuarentena para un Sí, ¿no? quincho Vamos a Nemesio hacerlo, Parma vamos a del hacerlo. que Es verdad, me es dijeron verdad. que suele salir humo. Suele salir. Humo sabroso. ¿Cómo están? Bien, vos. Bien, bien. Bien, algo desconcertado. No les voy a decir que estamos en una normalidad extrema, yo lo llamo la nueva normalidad a todo esto, ¿no? Y esta semana con escalada de levantamientos, ¿no te has acordado del 2012 cuando la policía de Misiones fue la primera que se acuarteló? En este caso, la semana pasada no hubo acuartelamiento, sino una protesta, pero después estalló en otras provincias. Se está repitiendo la misma situación. Misiones primero y produce un efecto Que fue cadena. Córdoba, que Córdoba fue, Sí. que fue brava. que está hoy hay, si contamos Misiones, 8 provincias con protestas policiales y Buenos Aires la situación más fuerte. Me decía esta mañana lo mismo la analista política que duerme conmigo en casa. Ah, mira, está muy bien. Me dijo, fíjate, Misiones es la primera provincia que se levanta, que empieza con esa especie de efervescencia social y de alguna manera se contagia, tanto como la Argentina del 2001 inauguró la era de los caceroleros y después se convirtió en una especie de fenómeno o sinónimo mundial de la protesta, de una protesta pasiva de la gente que incluso cuando no puede salir a la calle porque es reprimida, como en el Líbano, como pasó en el Líbano, un estado que implosionó este año, la gente optó por hacerlo de las cacerolas. Después vino la tragedia de Beirut, que ese es otro tema. Sí, pero lo del Líbano fue por un aumento del agua. Empezó por un aumento del agua y porque querían imponer una tasa de impuesto al uso de WhatsApp. Sí. Querían, bueno, no demos idea porque los políticos argentinos, a los políticos argentinos se les cae otra idea que inventar impuestos. Cuando necesitan exprimir a alguien van e inventan impuestos y cada vez se asfixian más. Ahora están discutiendo el nuevo impuesto a la riqueza en el Congreso. Sí, pero lo que pasa es que los Marcos Galperín, Mercado Libre, el dueño de los laboratorios, este señor que junto con su esposa, Sigman, junto con su esposa, primer aportante de la campaña de los Kirchner, Goyo Pérez Companc, Paolo Roca, todos tienen domicilio fiscal o en Uruguay o en Italia o en algún lugar de Europa y acá no la van a poner. No la ponen, es verdad. Además, los megamillonarios argentinos, cuando ves la revista Forbes, son unos pobretones que se caen, al final de la página los ponen, de casualidad porque deben pagar algún aviso. Sí, yo a principios de semana, es feo hablar de uno, ¿no? Pero hablaba con otro colega y le decía, me preocupa el estado de efervescencia social, que ya se había notado en Misiones. Ojo que en Misiones el voltaje de la protesta social siempre es mucho más tranquilo y determina algunos niveles todavía de convivencia y de diálogo que no existen en otros lugares. Digo, la protesta de la policía tuvo una serie de errores previos. Anunciar un aumento sin haberse sentado a negociar, comunicar mal. Primero nos dijeron que iba al básico, por ende no se trasladaba a los saberes de los jubilados. Después sí, salieron rápido a decir sí, va al básico, pero ya para entonces los policías se estaban movilizando. Esta protesta empieza con los retirados de la policía. Se suman los familiares después, porque los policías no pueden tener actividad sindical y finalmente salen hasta los policías con uniforme de la jefatura y se suman a ese acampe que hubo. ¿Qué pasó? A la policía le aumentaron más de lo que pensaban aumentarle. Vamos a ser sinceros, más allá de que... 60% es un número extraordinario. Exacto, pero más allá de que no hay aumento para la policía que haya acompañado la inflación, el descalabro económico en la Argentina, desde aquel acuartelamiento de 2012 que eyectó al jefe de policía Roa y que ahora tendría que haber eyectado a este incompetente de Zenón Cabrera, que no puede ser que a 7 meses de haber asumido, lo único que lucubró fue mandar agentes de movimientos felinos a pasear con un Mini Cooper por la costanera. Más allá de todo eso, el gobierno no lo va a admitir, pero tuvo que aumentar la policía más de lo que tenía pensado. Y a partir de ahí surgen las otras protestas sociales, que ya estaban latentes, la de los docentes que habían empezado a movilizarse, la de los trabajadores de salud, que además cargan con un estrés fenomenal, por más que no haya mucho COVID en Misiones.
Sí, claro, el cumplimiento del protocolo solamente te exacto, obliga, que no te significa sobreexige, que no significa que no vaya a ocurrir, pero estás todo el día en la trinchera. Yo me imagino un soldado en la Primera o Segunda Guerra Mundial en una trinchera húmeda, un soldado de Malvinas, apuntando y esperando a que aparezca el enemigo. Sí, claro. Es una carga de estrés Horas. terrible, con esos uniformes, con todo ese protocolo que bien decías que tiene que seguir. Entonces, por una cuestión de carácter transitivo, como quieras llamarlo, el enfermero, el trabajador de la salud, el docente, el portero, el médico y el judicial dicen, pero ¿cómo? Para el gobierno, ¿yo valgo menos que un policía? Con justa razón. Vos nunca te comparás con vos mismo, te comparás con el otro. Sí. El policía va a decir, bueno, pero yo tengo que portar un arma, me juego la vida, me trasladan cuando quieren, las particularidades de mi trabajo. Y cuando todos empiezan a buscar las particularidades de su trabajo, todos tienen otras particularidades. El policía se jubila joven, el docente si estuvo frente al aula se jubila y muchas veces, lo digo con conocimiento de causa, hecho una piltrafa porque hay que atender a los chicos. La atención de la salud es un acto casi de heroísmo, te diría yo. Es decir, de ahí en más, si querés, lo trasladás a Buenos Aires. Lo que no acepto y que acá no hubo es ese intento de decir es una movida de la derecha. Como si al policía que se subió a la torre de comunicaciones hoy lo hubieran llevado a Babucha, Mauricio Macri y Patricia Bullrich y le dijeron quédate acá. Ni hay intento desestabilizador, ni hay una movida de la derecha. Creo que hay oportunistas, siempre los hay. Pero yo, ¿sabés qué creo ahí? En el caso de la policía bonaerense, que lo dije al principio del programa, primero todo pasó como acá, se sabía que había un descontento y lo dejaron venir. Sí. Se quedaron, se durmieron. Acá dijeron, no sabíamos que venía hace 2 meses la policía. Hace meses había el grupo de WhatsApp. Vos no generás una autoconvocatoria que tenés que moverte a través de WhatsApp, comunicarte con todos y pretender que de la noche a la mañana se marcaron posadas. Ahora, en el caso de provincia de Buenos Aires, primero de todo, para mí, no estoy de acuerdo con lo que le hicieron a Kicillof, eso de poner los patrulleros en la puerta de la residencia, o Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, yo creo que nadie está mirando al tema principal, que es una interna dentro del gobierno entre Verde y los intendentes. Aldo, la gente la está pasando mal, la gente se está cagando de hambre, los precios siguen aumentando, la plata no te alcanza. Yo no creo en teorías conspirativas. Porque si no, te diría que el COVID lo inventaron entre 5 locos para resetear el mundo. Y no lo voy a repetir, Y no lo voy a repetir. Pero los patas negras, los policías bonaerenses, tienen fama de ser muy pesados. Vos sabés, hay libros sobre la bonaerense. Yo no te voy a venir a contar lo que significa la bonaerense ahora. Sí. Creo que la gente tiene una necesidad económica. Que de pronto se da cuenta de que el gobierno salió, después si querés... Vamos a discutir justificadamente o no, yo creo que es justificado, salió a repartir IFE, salió a repartir planes, salió a repartir ayuda, y de pronto el tipo que labure, que vuelve a la casa y se sienta a la noche, abre la heladera, está vacía, el hijo le dice, tengo hambre, y la factura no la puede pagar, dice, ¿y yo qué laburo? Claro. ¿Y yo qué laburo? Porque al que cobró un IFE le dieron 10, 20, 30, ahora le van a dar 17, son 50 lucas que le dieron en 3 meses. ¿Y al que labura qué le dieron? 5.000 pesos el bono. Que encima se lo pagaron a las cansadas, ¿entendés? Hoy yo se lo definía a un puede ser cercano ideológicamente tuyo. ¿Sabés lo que pasó hoy en la provincia de Buenos Aires? Y en esta denuncia de intento de desestabilización, faltaba que dijeran golpe de Estado. No, Crónica decía golpe blando. ¿Sabés lo que hubo? Kirchnerismo a la inversa. ¿Se entiende? Sí. Porque esta metodología la aplicaron los otros también cuando estaban del otro lado del mostrador. Sí, pero en el provincia de Buenos Aires, a Ritondo no se le desbandaron como se le desbandaron a Berni. Porque a lo mejor tenía más muñeca. Porque los 3 puntos de coparticipación que hoy Alberto Fernández dijo que generan una capital federal opulenta, ya se los habían transferido. Vidal se la tuvo que comer a los 3 puntos de coparticipación que le sacaron. Sí. Y Alberto venía preparando esto y estaba buscando la excusa. ¿Cuál es la excusa, muchachos? Es cuando habló de la opulencia de Capital Federal frente a la pobreza de la provincia de Buenos Aires. No habla del resto del país porque no es muy federal, porque el patio Bullrich queda muy lejos de la General Paz. Pero vos viste que hoy dijo en un momento su discurso, que hablábamos con Luis al principio,
volvió a referirse que está la coparticipación mal para la provincia de Buenos Aires, como que las otras provincias se la tienen que bancar. Vos sabés que yo no había visto el discurso en vivo. Sí. Después lo vi por una particularidad que no sé si ustedes notaron. Pero empecé a notar la cantidad de veces que dijo provincia de Buenos Aires. Sí. Claramente. ¿Entendés? Era impresionante. Dijo algo que me llamó mucho la atención. El gobernador, cuando habló con nosotros en radio, en el programa de radio donde estoy a la mañana, dijo, el aumento a los policías le costó, es producto del esfuerzo de todos los milloneros. ¿Vos lo escuchaste? Sí. Sí. ¿Qué dijo Alberto Fernández hoy? Esta semana, búsquenlo, creo que poco antes de que termine, esta semana tuvimos que auxiliar a otras provincias en materia de seguridad. Una de ellas es Misiones, la primera que citó es Misiones. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Me parece que ahí hay una falta de comunicación, Sí, o pónganse sí. de acuerdo por lo menos, muchachos, porque volvemos a hablar de comunicación. Por un lado, dice el gobernador, este es un esfuerzo de todos los milloneros, por el otro lado, Alberto Fernández, lo que no sería extraño, saluda con el sombrero de Chaplin, que es ajeno, diciendo nosotros asistimos a las provincias para que puedan, a Misiones para que puedan solucionar el conflicto policial, ¿no? Es verdad. Ale, te hablo de otro tema coyuntural, pero tiene más que ver con política de gestión y economía. ¿Crees que la Nación va a dar este pedido de zona libre de impuestos nacionales para la provincia de Misiones, como se está planteando? ¿O es una discusión para pasar a la pandemia y no hablar tanto de otros temas, de la crisis? Digo, porque se pidieron tantas cosas en estos 8 o 9 meses, y primero era la asignación, después era otros pedidos, la compensación económica por... Ahora zona libre de fronteras, después apareció artículo 10 de la ley de PYME que viene esperando desde el 2015. No, ese artículo 10 de la ley de pymes es un mamarracho, uno de cuyos autores es un diputado millonario, Luis Pastori. Sí. Está destinada a no ser aprobada nunca. ¿De verdad? 5 años tiene. Por eso, yo creo que Misiones tiene que aspirar a más. En los 25, 30 años que tengo de periodismo, ¿sabés cuántas veces se habló de zona franca, de corrimiento de la aduana? Lo único que hubo en claro en algún momento en tiempos de Menem y Cavallo es la rebaja en serio del ITC, que hacía que con 5 mangos, 1 a 1, con $5 llenabas el tanque y yo recorrí Misiones por lo menos, y se lo puedo mostrar a mis hijos. Creo que esta vez puede ocurrir. ¿Por qué? Porque hay un elemento que antes no teníamos. El cierre de la frontera demostró que quedan entre 15 y 18 mil millones de pesos por mes en el circuito comercial, genuinos. Era plata que de los milloneros de todos nosotros que no se iba, la llevábamos nosotros. Hoy la FIP pudo ver con sus propios números de recaudación que esa plata se iba y ahora está quedando. Exacto. Y entonces Misiones está viviendo un microclima económico que por ahí no vive el resto del país, porque hay un extra, un dinero extra, más allá de la cantidad de IFES que se repartieron en esta provincia, que son muchos, creo que son 300.000, está viendo que hay un movimiento económico. Eso no se percibía porque la frontera no se cerraba. Claro. Primero. En segundo lugar, de lo que se está hablando es una zona aduanera especial, pero cuando lo explicamos así tenemos que decir zona franca porque es más fácil decir Coca-Cola que bebida cola. La conocemos todos. El problema es el lobby de los diputados. Ponele que tengas el acuerdo del Ejecutivo. Pero cada diputado responde a su ombligo, que es su provincia. Cada provincia va a pedir algo. ¿Y por qué se la dan a Misiones, no me la dan a mí? No, porque Misiones tiene 1.200 kilómetros de frontera expuesta con Brasil, con Paraguay, con asimetrías, bla, 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 bla. Sí, pero yo también quiero. Tengo 25 metros de frontera con Bolivia, con Chile o con Uruguay. Tiene que salir por ley del Congreso, ¿no es cierto? Tiene no que puede salir, ser un decreto nacional. No, tiene que salir por ley del Congreso, por más que a Alberto Fernández le guste gobernar por DNU. Ahora bien, ¿qué tenés que hacer para convencer al resto de las provincias? Tu producción se puede vender a través de Misiones. Claro. Te damos. Y no escuché que nadie lo diga, ¿eh? Te damos. Me van a chorear la idea, ¿no? Eso se me ocurrió cuando me bañaba. Te damos llámalo parque industrial. Entonces, la provincia de Santa Cruz, la de Buenos Aires, Claro. la de Chubut, la Sacan de por Formosa. acá sin pagar impuestos. Exacto, Mendoza, traigan los vinos por acá. Y van a ser competitivos y van a poder ganar los puertos de ultramar de Brasil, por ejemplo. Sí, sí. Misiones, si eso sale, zafamos, ¿eh? Vamos a tener 44 millones de milloneros, nuevos milloneros que van a querer vivir acá. Pero es muy bueno, muy bueno primero, porque nosotros tenemos una actitud, se lo digo en otras palabras, en este país centralista tenemos una actitud garca, no importan las provincias marginales. De manera que, si eso saliera,
puede ser que en principio contengamos la fuga de capitales. En segundo lugar, ya no nos vamos a apoyar a Hacienda Costanera para ver cómo Encarnación crece y nosotros nos quedamos, como pasó con Iguazú, Foz y Ciudad del Este. En tercer lugar, muchachos, porque hay que adaptarse, porque Misiones tiene estas condiciones, porque podemos utilizarla, porque además es una provincia con una ubicación geográfica que puede convertir sus defectos en virtudes. Es un centro logístico impresionante. ¿Saben lo que hizo Irlanda? Irlanda, merced a los británicos, a los ingleses, pasó por dos grandes hecatombes. Una humana, cuando la hambruna, que es comparable a la de Ucrania, se morían de hambre y peleaban por una papa porque vino una plaga, mató la papa y los irlandeses que no murieron emigraron a Estados Unidos o a otro lugar del mundo. Pero además, antes los ingleses habían deforestado por completo la isla Esmeralda para construir sus buques o gran armada, de manera que se morían de hambre. Hoy Irlanda es la sede europea de Amazon, de Google, de las grandes empresas tecnológicas. Y aparte de la zona franca, me gusta eso de repensar la pospandemia, formar a nuestros chicos en las nuevas tecnologías digitales, porque la gran diferencia de los países ricos de los pobres es la educación de sus pueblos. Los recursos naturales se terminan. Hicimos lo suficiente como para destruir el mundo. Y nos fue bastante bien, ¿eh? Sí, sí. Estuvimos hablando al principio del programa del transhumanismo, que es todo ese movimiento tecnológico. Para terminar, por mi lado, viene la pregunta política. ¿Crees? Del 1 al 10, ¿qué piensas? No, esta va a ser más fácil. ¿Crees que Macri puede resucitar como resucitó Cristina? Creo que no. Creo que no y que además hizo todo mal. No sé si el candidato va a ser Rodríguez Larreta y sacándolo de Capital Federal puede llegar a despertar algún interés electoral en los provincianos. Sí, pero mejor mide en la pandemia. Sí, en la pandemia. Y cuando lo tengas que votar para presidente, ¿mide bien? ¿Lo tenés dentro de tus de posibilidades? Falta mucho, pero... Alejandro, muchas gracias. Con esto completo la media docena. Barbijo, bien, muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Sé que esta hora siempre estás durmiendo. Sí, pero bueno, hoy estuve instruyéndome un poco para venir a pasar. No, siempre la paso bien con ustedes, si lo saben. Muchas gracias. Son mis amigos. Nos vamos a un corte.